Está iniciando. Ya. Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Hemos venido haciendo un trabajo muy interesante con ustedes desde los distintos medios de comunicación. Estamos trabajando ahora desde el canal de YouTube. El profesor Gonzalo Flores, el profe de Barba. Y hace unas semanas estuvimos haciendo una reflexión sobre un cuento corto. Es de un filósofo, escritor ruso, que se llama León, León Tolstoy. León Tolstoy, exacto. Y en el cuento se habla sobre el origen del mal, de dónde nace el mal. Y hay cuatro momentos principales que lo estábamos hablando, que son cuatro hipótesis, es decir, cuatro postulados que presentan unos personajes que dialogan con un ermitaño. Un ermitaño es un hombre que le gusta la soledad, que se retira para vivir tranquilo, para alejarse del mundo del placer, del mundo del consumismo, para vivir la austeridad. Y en ese proceso de vivir la austeridad adquiere algo que se llama espiritualidad. Y esa espiritualidad le permite comunicarse con los animales. Y se comunica en un diálogo con unos animales que son un cuervo, acuérdense, piensen en un cuervo, un palomo, una serpiente y un ciervo. Y cada uno da su hipótesis, da su postulado sobre de dónde sale el mal. Entonces uno dice, el cuerpo dice que el mal tiene su origen en el hambre, el, el palomo dice que tiene su origen en el amor, la serpiente dice que tiene su origen en la ira, y el ciervo dice que tiene su origen en el miedo. Al final interviene el ermitaño y dice que no, el origen del mal está en la naturaleza humana, es decir, en lo que somos como seres humanos. Y a partir de esa naturaleza humana o esa condición humana, emerge el hambre, emerge el amor, emerge la ira, emerge el miedo. Entonces, estudiantes, hay que pensar poco a poco que estas situaciones se van presentando en la vida del ser humano, precisamente son las que tenemos que mirar hoy en día. Y tenemos que verlo con lupa, tenemos que verlo con lujo de detalles para poder entender que el mal es una realidad que nos acecha. Y hay dos postulados, uno muy religioso, que habla el libro del Génesis, y otro ya más de carácter antropológico. Y el libro del Génesis diría, el mal tiene su origen como consecuencia del pecado humano. Entonces, cuando yo rompo esa relación con Dios, que puede tener mucho sentido, cuando yo rompo esa conexión con Dios, viene el mal como consecuencia del pecado. Entonces, los primeros humanos explicaban el origen de diferentes fenómenos naturales, como podía ser un terremoto, un volcán en erupción, como podía ser una avalancha, como el mal, o una enfermedad incluso, como el mal. Y todo eso venía porque le había desobedecido a Dios, porque había rechazado la palabra de Dios.
su proyecto, su voluntad. Con el pasar de los siglos se explicó que esos son fenómenos naturales y que eso no puede cambiar, la realidad no puede cambiar. Nosotros no podemos cambiar los acontecimientos que la vida y la naturaleza nos va ofreciendo a lo largo de la historia. Entonces, no podemos decir que la muerte como tal sea un mal porque yo pequé. No, la muerte es una realidad natural y la gente tarde que temprano va a morir. Eso es una condición natural. Entonces, ahí aparece que el mal sí puede ser, en la segunda postura, que el mal sí puede ser producto de la naturaleza humana. Lo que no se puede evitar, como son los fenómenos naturales, no se pueden considerar como mal o un mal en sí. Claro, nos hace mal, nos hace daño, un terremoto, un volcán en erupción, una tormenta nos hace daño, nos hace mal, pero que no es ocasionado como tal. Llegará el momento en que la tecnología y la ciencia pueda producir este tipo de fenómenos, pero a lo largo de la historia el ser humano no ha ocasionado y Dios no ha intervenido en la historia para decir voy a enseñarle a los hombres. Se explicó antes y precisamente Noé, el que venía en un barco que metió animales allí, era una forma de explicar. Eso no es historia, eso es una forma de explicar. El libro del Génesis no es un libro histórico, es un libro escrito en clave de metáfora, es decir, en clave de comparación, para enseñarnos que los primeros seres humanos no tenían explicación a ciertos fenómenos, entonces empezaban a explicar todo desde lo más grande que podrían encontrarse, que era Dios. Pero también, por ejemplo, miren que en el libro del Génesis hay una coincidencia con el cuento del origen del mal, y es que también hay una serpiente. Y la serpiente es el animal más silencioso que hay, porque no hace ruido para atacar a su presa. ¿Qué puede significar la serpiente en el Génesis? Que es la naturaleza humana, la que lo lleva a Adán y Eva a comerse el primer fruto. Es decir, ellos mismos, desde su naturaleza humana, rechazan a Dios. Dicen, Dios no más en nuestra historia, Dios no más con nosotros. Y esa naturaleza humana los lleva a ellos a perder la conciencia. ¿Qué es lo que puede pasar en acontecimientos extraordinarios como lo que estamos viviendo? Es perder la conciencia. Entonces, cuando aparece el hambre, es porque el hambre es producto de una pérdida de la conciencia. Cuando permitimos que el otro tenga hambre, que el otro padezca hambre, es una pérdida de la conciencia solidaria. Cuando aparece el amor, que es un amor posesivo, como muestra el cuento, es una pérdida de la conciencia, que el amor es donación y entrega, felicidad y alegría, y no egoísmo. Pero cuando es egoísmo es una pérdida de la conciencia. Aparece en el cuento, aparece la postura de la ira. La ira enceguece. La ira, como lo dice la serpiente, es capaz de morder a su padre y a su madre. Es decir, la ira no nos permite ver la cercanía del otro. Es decir, pérdida de la conciencia. En la naturaleza humana, cuando se inclina por el mal, hay una pérdida de la conciencia. Y finalmente el miedo. Cuando hay mucho miedo, yo actúo bajo el miedo, bajo el pánico,
todo lo veo malo, todo me angustia, todo me lleva a sufrir, me lleva a temer del otro. Y eso es el miedo. Y eso es pérdida de la conciencia. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque en la naturaleza humana está ese sentimiento. Entonces, un trabajo que queremos que empiecen a desarrollar tanto oyentes y sordos es muy sencillo. Son esos 4 principios, 4 hipótesis del origen del mal que plantea el autor ruso. Y entonces en el primero, el hambre, en el segundo, el amor, en el tercero, la ira, en el cuarto, el miedo, ustedes van a elegir uno de esos principios, uno de esos postulados y los van a representar. Por ejemplo, yo en este momento hice presentarme como el amor. Yo soy el amor. Y soy el amor porque ella me pertenece. Porque yo soy su dueño. Porque yo soy su jefe. Y porque nadie me la puede arrebatar. Yo soy el amor que tengo celos de que la miren a los ojos. Yo soy el amor porque tengo rabia de que le hable. Yo soy el único que puedo dirigirme a su oído. Yo soy el amor porque soy dueño de su cuerpo y de su alma. Yo soy el amor porque en mi silencio lo digo todo. Yo soy el amor y nada más. Porque en mis palabras atrapo a mi amada y no la dejo escapar. Entonces eso es buscar la manera de representar alguno de los fundamentos, alguno de los postulados, alguna de las hipótesis planteadas por Tolstoy, por el autor ruso. Y ese trabajito lo vamos a hacer. Esa va a ser una tarea muy interesante porque el cuento del origen del mal lo vamos a estar trabajando y a través de estos videos, a través de los talleres, a través de las actividades, vamos a estar trabajando muchísimo, 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 hasta que podamos hacer esa comparación entre el bien y el mal. Aquí estamos hablando de un origen. Aquí nos dan una hipótesis al final que es la naturaleza humana y yo ya les venía explicando. Hay una explicación religiosa, hay una explicación más antropológica o filosófica para hablar del origen del mal. Ya saben, si tienen alguna duda, pues no, no, no tengan reparo en realizarla. Lo importante de esto es que estos videos les vaya quedando claro el concepto que estamos trabajando. Hace una semana subimos la poesía, subimos el cuento completo. Hoy estamos dando explicaciones, algunos derroteros de cómo podemos irnos y cómo podemos desarrollar este trabajo. Listo, chicos, no siendo más, me encanta saludarlos. Ustedes saben que los apreciamos mucho. Queremos vernos otra vez con ustedes, regañarlos en clase, aconsejarlos en clase, apoyarlos en todo lo que necesiten. Porque ustedes son las personas y nuestra razón de ser. Por eso nos levantamos todos los días. Y por eso hacemos esto. Entonces, lo que necesiten, con muchísimo gusto, aquí estaremos para ustedes. Bueno, muchas gracias. Recuerden que yo soy el profesor de religión y soy el amigo de ustedes. Feliz día. Gracias.